Hola, en este video vamos a hablar sobre expresiones algebraicas. Lo primero es recordar lo que es evaluar y reemplazar. Se conoce como la acción de reemplazar una letra o variable por un número. Veamos un ejemplo. Si nos dan que A es igual a 1 y B es igual a 2 y nos piden encontrar el valor numérico de la expresión 5A más 2B, tomamos la expresión y reemplazamos A y B por 1 y 2. Así multiplicamos y finalmente sumamos para que nos dé el resultado 9. Veamos las operaciones de términos semejantes. Los términos semejantes son los términos que comparten el factor literal, es decir, la letra que los acompaña. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos 6x más 5x. Notamos que comparten la letra x, así que los podemos sumar y nos queda 11x. En este ejemplo, 2x más 5y más x más 10y, notamos que 2x más x se pueden sumar, ya que comparten la x, quedando 3x. Y en el caso de la y, tenemos 5y más 10y, así los podemos sumar. Clasifiquémoslos. Si estamos hablando de un término, hablamos de un monomio. Si hablamos de dos términos que no comparten la letra, hablamos de un binomio. Y ya, si tenemos tres términos, hablamos de un trinomio. Si son 4 términos o más, se denomina polinomio. Veamos cómo es el producto entre términos algebraicos. Monomio por monomio. Si nos dan el monomio 2a por 6b, multiplicamos la parte numérica y luego la parte con la letra. Monomio por polinomio. En este caso tenemos un monomio y nos piden multiplicarlo por un polinomio. Se multiplica el monomio por cada término del polinomio. 2a por a, luego 2a por 2b, 2a por 5c y finalmente 2a por d. Polinomio por polinomio. Acá se multiplica cada término del primer polinomio por el segundo polinomio. B por el segundo polinomio, más 4c por el segundo polinomio, más 5d por el segundo polinomio, más h por el segundo polinomio. Y ya cada una de estas se puede resolver como monomio por polinomio. Si bien sabemos cómo multiplicarlos, podemos hacer un camino un poco más fácil, que son los productos notables. Si nos piden calcular el cuadrado de binomio, es decir, nos dan a más b al cuadrado, simplemente le reemplazamos por eso. Si nos piden calcular a menos b al cuadrado, reemplazamos por a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Suma por su diferencia. Si nos piden calcular a menos b por a más b, podemos reemplazar por a cuadrado menos b cuadrado. Y de la misma forma, el binomio a más b por el binomio a menos b se reemplaza por eso. Binomios con término común. Acá tenemos dos binomios que tienen un término común, en este caso x. Y por eso podemos aplicar la siguiente expresión: x cuadrado más a más b por x más a por b. Cuadrado de trinomio. Si nos piden calcular el cuadrado de un trinomio, aplicamos la siguiente expresión. Cubo de binomio. Tenemos un binomio y nos piden calcular el cubo de este. Reemplazamos por lo que se tiene acá. Y el cubo del binomio a menos b se hace de esta forma. Factoricemos. Se conoce como el proceso inverso a distribuir. Recordemos que si teníamos x por el binomio a más b y lo queríamos llevar a x por a más x por b, eso se conoce como distribuir. Pero si queremos llevar x por a más x por d
a x por el binomio a más b, lo que hacemos es factorizar. Veamos las factorizaciones más comunes. Tenemos el factor común, el monomio. Notamos acá que tanto b como c está multiplicado por a. Así que podemos factorizar por a. Y nos queda de esta forma. En el caso de un binomio, veamos un ejemplo. Acá tanto c como d están multiplicados por a más b. Podemos factorizar por eso y nos queda de esta forma. Diferencia de cuadrados. Acá tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado y podemos factorizarlo de esta forma. Este es un producto notable mencionado anteriormente. Suma de cubos. Acá tenemos a al cubo más b al cubo y si lo queremos factorizar, simplemente lo reemplazamos por eso. Diferencia de cubos. A al cubo menos b al cubo, si nos piden factorizarlo, reemplazamos por esto. Y el trinomio como cuadrado perfecto se nos da a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Si recordamos un producto notable mencionado anteriormente, lo podemos factorizar como a más b al cuadrado. Y de la misma forma, al cuadrado menos 2ab más b cuadrado lo podemos factorizar por el binomio a menos b al cuadrado. Trinomio de la forma x cuadrado más a más b por x más ab, también usando un producto notable, lo podemos factorizar de esta forma. Y con esto damos finalizado el video.